Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy día. Entonces como les iba diciendo, vamos a desarrollar ejercicios de la PSU hoy día. Ya vamos a parar un poco con las clases de materia. La idea es que y vamos a hacer otra clase también de ejercicios se va a tratar de la geometría. Ahora solamente en la parte de números. Así que eso. Vamos a empezar. Me voy a desaparecer. ¿Ya? Eso, entonces vamos a partir con la primera materia que deberían haber visto con la otra profe, la Elizabeth, si no me equivoco, que era la parte de los números racionales, ya que fíjense que acá nos están preguntando un ejercicio sobre números periódicos. ¿Ya? Recuerden que los números periódicos, por mucho que sean decimales infinitos, se pueden representar mediante una fracción. Entonces, la primera dice, si a veces son dígitos, ¿ya? ¿Qué significa que sean dígitos? Me dice que son dígitos. Es decir, que A, B, C tienen que pertenecer a solamente los números del 0 al 9. ¿Ya? Porque son dígitos. ¿Ya? La idea es que no tengan más de dos cifras estos, sino que representen números de una sola cifra y que pueden variar del 0 al 9. ¿Ya? Y claro, como nos están diciendo que son dígitos, tenemos que asumir también que son positivos, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo se hace esto? Ya he visto que ya varios saben las respuestas. Y dice, ¿cuál de las siguientes fracciones es siempre igual al número decimal 0, ABC, donde el BC es periódico? Ahí se ve mejor, ¿sí? Víctor Hugo, no necesariamente, a menos que nos digan. A menos que nos digan que son distintos, deberíamos asumir que son distintos. Pero nunca nos dicen que son distintos. Así que pueden ser que ABC incluso sean los mismos números. Lo que no tendría sentido es que ABC sean al mismo tiempo 0, ¿cierto? Eso no tendría sentido porque solamente estaríamos representando un número 0, ¿ya? Acá hay dos formas de hacer el ejercicio. Vamos a hacerla la forma más formal, ¿ya? Que es encontrar exactamente cuál es la fracción, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es ver cómo se puede representar este 0, ABC, donde el BC es periódico. Tenemos que ver cómo se ve así si nosotros lo vamos representando dígito a dígito. Entonces, debería verse más o menos así, ¿o no? El 0, un A y BC, BC, BC y así infinitamente, ¿cierto? El BC siempre se va a ir repitiendo, ¿ya? Eso es lo que significa, y ahí puse los tres puntitos para evidenciar que el BC sigue siendo infinito por ahí, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer ahora, voy a separar este número, ese 0, ABC, BC, BC, lo voy a separar en tres decimales. Un decimal que solamente contenga el A, ¿ya? Es decir, lo voy a igualar. Y ahora, como les digo, voy a separarlo en tres números. Vamos a ir por parte. Entonces el primer número que yo voy a separar es un decimal que solamente contenga la, es decir, el 0, A y puros ceros después del A. ¿Ya? ¿Ya? Eso va a ser la primera parte que voy a separar del número. Ahora viene la segunda parte del número de este. Este es el que estoy separando, el que está subrayado. ¿Ya? Ahora voy a separar la parte que tiene B's, ¿ya? Pero fíjense que para separar las partes que tiene B tengo que anticipar un 0 después de la coma y antes del B. ¿Sí? Es 0, 0, B, 0, B, 0, B, 0. ¿Y por qué le pongo ceros entre medio del B? Porque yo no quiero considerar el C aún, ¿ya? No quiero considerarlo todavía, ¿cierto? No sé si se va viendo qué estoy haciendo yo ahora, ¿ya? Y ahora le voy a separar la parte del C, ¿cierto? Entonces fíjense que lo que hice fue escribir tres decimales separados, uno con cada letra, de tal forma que si yo lo sumo hacia abajo, si yo sumo esto que acabo de obtener acá, fíjense que yo si lo sumo me debería dar este decimal, ¿o no? ¿Sí? Si sumo eso hacia abajo, entonces efectivamente estaba hablando de eso. ¿Por qué se suman? Porque yo los separé, Simón. Los separé en tres decimales distintos tal que la suma me dé el decimal que está arriba subrayado. Este que está acá, ¿ya? Ese decimal encerrado lo separé en tres partes. Como yo lo separé en tres partes, esas partes se tienen que ir sumando unas con otras, ¿ya? Es muy importante que ustedes sepan colocar los ceros entre medio, ¿sí? Porque ahora la idea es que yo sume para abajo esto. Si yo sumo para abajo este rectángulo, me da este número que está abajo, ¿no? Las partes que tienen ceros, como que se complementan. Ya, entonces eso hice yo ahora. Quizá un poco largo el desarrollo que vamos a hacer. Y fíjense que ahora, este decimal, este que estoy encerrando acá, el 0,A0000,
yo puedo omitir todos esos ceros que están a la derecha de la, y yo lo puedo escribir como 0,a, ¿o no? ¿Todo bien con eso? Este número decimal yo lo escribí acá abajo, como 0,a. Omití todos los ceros que están a la derecha. Ya, vamos ahora a escribir este. Fíjense que este es un número periódico. Entonces, tengo el 0. Y fíjense cuál es el periodo que se repite, el 0b. Ese es el periodo que se repite. Es decir, esto debería verse de esa forma, ¿o no? Entonces le sumo el 0,0b, donde el 0b es el periódico. ¿Ya? Y al último, a este último decimal que está acá, fíjense que yo tengo un 0 primero, otro 0, y luego comienza el periodo. ¿Ya? El 0c. Es decir, viene un 0, el otro 0, y ahora recién empieza el periodo. Es más o menos así, ¿o no? Yo lo quise hacer separado, para que como que escribiéramos cada decimal por separado y después sumáramos las fracciones. Pero también lo pueden hacer juntos. ¿Ya? Si ustedes quieren, también lo pueden pasar al tiro como si fuera el decimal periódico de acá. ¿Ya? Yo lo quise separar como para evidenciar cada número por separado. ¿Ya? Ya, entonces ahora está apareciendo acá en pantalla la forma que ustedes deberían conocer de cómo pasar un número periódico, ¿no? Un número que está en periódico, pasarlo a fracción. Eso es más o menos lo que se tiene que hacer. Es decir, considerar todo el número, ¿ya? Con los números que no son periódicos y los números que son periódicos. A ese número yo le resto la parte que no es periódica, ¿sí? Y lo tengo que dividir voy a colocar tantos 9 como números periódicos hayan, ¿ya? Esa es la idea, colocar abajo la cantidad de 9 que va a haber abajo en la fracción, va a ser la misma cantidad de 9 de números periódicos que hayan, ¿ya? Por ejemplo, ahora en este de acá hay dos números periódicos, el B y el C, por lo tanto debería colocar solamente un 99, ¿ya? Y tengo que colocar tantos ceros como decimales no periódicos hayan. Es decir, decimales, ¿a qué me refiero con los decimales? Los que van después de la coma y que no estén en el periodo. Es decir, en este número de acá solamente el A es un decimal no periódico. Entonces va a haber solamente un número. Esa es la forma. Ya, entonces si quieren hacerlo más rápido, podemos pasar al tiro a calcular este número, pero después lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces lo dejamos así, ¿o no? Ya, espero que se haya entendido esto del rectangulito. Entonces, fíjense que el primer número es mucho más fácil de pasarlo a fracción porque no es periódico, ¿sí? Es 0,a y sabemos que los números que tienen un anticipado de un 0 antes de la coma tiene que ser el mismo decimal, el a, dividido en 10, ¿o no? Ese número que está subrayado, la expresión en fracción es a partido en 10 nomás, ¿sí? Ya, vamos a ver cómo expresamos ahora el 0,0b, donde el 0b es periódico. Entonces ponemos todo, es decir, 0,0b, ¿ya? Menos la parte no periódica, es decir, solamente el primer 0, ¿cierto? Dividido en la cantidad de 9 que hayan, o sea, en la cantidad de números periódicos que hayan. En el que estamos viendo ahora, en este número, ¿cuántos números debajo del periodo hay? Hay 2. Entonces van a haber 2 9 y tantos ceros como la cantidad decimal no periódica. Pero fíjense que acá, en este número que estamos trabajando, estos dos son los únicos decimales que hay, el 0 y el B, y esos dos son periódicos. Así que no va a haber ningún 0, porque no hay ningún decimal no periódico en ese número. Así que solamente va a ser partido en 99. No le tengo que agregar ningún 0. Ya, pero este 0,00, o sea, 00b, eso es lo mismo que b, ¿o no? ¿Sí? El 00b, yo no considero los ceros que están a la izquierda, y 00b es lo mismo que b. Por lo tanto, la fracción va a ser b menos el 0 dividido en 99. Eso sería. Y vamos ahora con el último de acá. Entonces, agregamos todo. Entonces todo sería 0, 0, 0C, 3 0 y un C, menos la parte no periódica, es decir, la parte no periódica deberían ser estos dos ceros, ¿sí? Dividido
en la cantidad de 9 como números periódicos hayan. ¿Cuántos números periódicos hay en este decimal? Solo 2. El 0 y el C. Y ahora la cantidad de ceros como números decimales no periódicos. Y el único decimal no periódico es ese 0. Así que hay un puro número, por lo tanto va un puro 0. Y 000C, este número de acá es lo mismo que el C y este número de acá es lo mismo que el 0, ¿no? Así que la siguiente fracción es C menos 0 dividido en 990. ¿Ya? Y ahí expresamos todo. Ahora podemos escribir esto de otra forma. ¿Ya? Voy a escribirlo abajo. Fíjense que omitimos este menos 0 y este menos 0 porque restarle 0 a algo es como no hacerle nada. ¿Sí? Así que colocamos solamente el B y el C arriba de los numeradores. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Para ver los mínimo común múltiplo más fácil, lo que les sugiero a ustedes es siempre escribir los números como multiplicación de números más chicos. ¿Ya? Por ejemplo, el 99 que está acá, lo voy a dejar tal cual como 99. Pero fíjense el que está acá, el 990. El 990 es lo mismo que 99 por 10, ¿cierto? Entonces, ahí, según yo, es mucho más fácil entender o visualizar cuál es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo efectivamente va a ser el 99 por 10, porque acá ya hay un 10 y acá ya hay un 99. Entonces, este número de acá ya contiene todos los denominadores que hay en las fracciones. Entonces el mínimo común múltiplo efectivamente es 990. ¿Ya? De esa forma ustedes ya pueden descartar, por ejemplo, esta, y pueden descartar quizá esta. ¿Ya? Pero igual no hay que apresurarse mucho. Entonces ahora vamos a dejar el mínimo común múltiplo. Claro, y como le había dicho, el mínimo común múltiplo es este, porque este ya contiene a todos los denominadores. Así que ahí expreso el mínimo común múltiplo. Y ahora, ¿cuánto le falta a esta fracción para que el denominador llegue al 990? Le falta un 99, ¿cierto? Entonces arriba en el numerador yo agrego un 99 por A. Vamos con la otra fracción. Esta. ¿Cuánto le falta a esta para llegar al 99 por 10? Le falta un 10, ¿o no? Así que al B le voy a multiplicar un 10. Y finalmente a esta fracción no le falta nada porque ya tiene el mismo denominador que estamos trabajando, y le sumamos solamente el C sin modificarlo, ¿ya? Y eso, si lo escribimos de otra forma, agrupando las multiplicaciones, el 99 por A lo expresamos como 99A, el 10 por B como 10B y el C, y nos da esta fracción, la última, que efectivamente es la letra C. Para todos los que yo creo que pensaron que el ejercicio fue un poco largo, ustedes pueden partir directamente de hacer ese rectángulo, aplicarle directamente a este número. Ya, ustedes pueden hacerlo. Ya, pero también a veces les sugiero que vean el trasfondo de todas estas cosas y separen los decimales. Ya, pero ustedes también pueden haberse hecho, como dice Freddy, partir al tiro del 0, ABC con el BC periódico. Eso al tiro ustedes lo pueden pasar ocupando el rectangulito de acá. ¿Ya? Lo que yo quería era que entendieran bien este rectangulito. ¿Ya? Así que la alternativa correcta es la C. ¿Ya? Vamos con otro. Vamos con la parte de logaritmos. ¿Ya? Yo había visto que cuando hicimos la clase de logaritmos, esta materia no se le hizo muy difícil por los comentarios que vi. Pero igual nunca está de más un ejercicio. ¿Ya? Entonces fíjense, dice, si logaritmo de raíz de 10 es igual a P, ojo, ¿se acuerdan cuando no nos ponían la base del logaritmo? ¿Se acuerdan que la base era el numerito que va acá abajo? ¿Qué pasaba cuando en un logaritmo no nos ponían la base? Entonces logaritmo de A, por ejemplo, sin ninguna base, ustedes tienen que asumir directamente que la base es 10 si no la colocan. ¿Ya? Es decir, acá abajo debería ser un logaritmo de 10. ¿Sí? O sea, en base 10 de raíz de 10. ¿Sí? Eso es igual a P. ¿Ya? Después dice, si logaritmo de Q en base Q de 27 partido en 64 es igual a menos 3, y el logaritmo de R en base 1/3 es igual a menos 2, ¿cuánto es el valor de PQR? La multiplicación de las tres letras. ¿Ya? Y fíjense cómo nos da la alternativa.
las alternativas que nos dan, ninguna contiene logaritmo. Ninguna. ¿Ya? Eso nos quiere decir que nosotros a priori nos tenemos que deshacer de todos estos logaritmos y escribir estos logaritmos de otra forma más bonita, ya con puros números, ojalá, y fíjense que son puros racionales. Entonces hay que intentar escribir P como un número racional, Q como un número racional y R también como un número racional. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a partir con el P. ¿El P qué me dice? ¿Ya? ¿Se acuerdan de qué forma nosotros podíamos expresar el raíz de 10 como en forma de exponente? ¿Se acuerdan que el raíz de 10, según las fórmulas de potencia, era 10 elevado a un medio? ¿Ya? Pero que se acuerden de esa propiedad que la vimos en la clase de potencia. Así que voy a hacer ese cambio. Ya no voy a trabajar con raíz de 10, sino que voy a trabajar con 10 elevado a un medio. Entonces el P, que era igual al logaritmo de raíz de 10 en base 10, va a ser el logaritmo en base 10 de 10 elevado a un medio, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa? Vamos a ocupar esta propiedad, no sé si se acuerdan. La propiedad del logaritmo que me decía, si yo tenía un exponente adentro del argumento, recuerden que el argumento es esto que está acá encerrado en un paréntesis, este es el argumento. El logaritmo tenía la propiedad que si tenía un exponente en el argumento, ese exponente salía hacia afuera y multiplicando. Y me da lo mismo si era fracción, si era irracional, si era negativo, da lo mismo. Va a salir hacia afuera, ¿ya? Entonces, este un medio que está acá, como están diciendo algunos, va a salir hacia afuera, multiplicando. Va a tomar el lugar del n que apareció en ese rectangulito. Entonces va a ser un medio por logaritmo de 10 en base 10, ¿ya? Y ahora, recuerden que el logaritmo de algo en su misma base, es decir, el logaritmo de b en base b, siempre es 1, ¿sí? Y en este caso tenemos el logaritmo de 10 en base 10. Es decir, eso va a ser igual a un medio por 1, ¿ya? ¿Y cuánto es un medio por 1? Sabemos que es un medio. Entonces, como decía Cristian ahí, P y Mati también, P es igual a un medio, ¿ya? Ahí tenemos el primer valor de P, ¿ya? Vamos ahora con Q. Pero antes de ver Q, fíjese que tenemos un pequeño problemilla acá, que es que Q está en la base, está acá escondido, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan de esta propiedad que acaba de aparecer? ¿Se acuerdan que cuando el logaritmo de A en base B era igual a C, significaba que yo este B lo tengo que elevar al resultado, como sale acá, para que me dé el argumento? Es decir, por dar un ejemplo, si yo tengo el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3, esto me está diciendo que si el 2 yo lo elevo al resultado, que es 3, me debería dar el argumento que es 8. Entonces, de la misma forma, vamos a tomar ahora que Q es este B, que está en la fórmula del rectangulito que acaba de aparecer. Entonces, a este Q yo lo voy a tener que elevar al resultado, ¿cierto? Es decir, el Q, si yo lo elevo a menos 3, me debería dar el resultado del argumento. Es decir, debería ser igual a 27 partido en 64. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan de las propiedades de potencia? ¿Qué pasaba cuando yo tenía un exponente, por ejemplo, negativo? Que esto se invertía y el exponente pasaba siendo positivo. ¿Sí? Que era algo así. Entonces, ¿qué va a pasar con ese Q a la menos 3? Yo lo voy a dar vuelta, lo voy a invertir por la propiedad de las potencias negativas. Y eso me debería dar que 1 partido en Q elevado a 3 es igual a 27 partido en 64. ¿Sí? Eso es lo único que hace el exponente negativo. Me invierte la fracción. Pero el exponente, ahora que antes estaba negativo, tiene que pasar a positivo. No se olviden de eso. No es como que el exponente desaparece, sino que cambia de signo el exponente. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir estas dos fracciones. Es decir, voy a invertir el numerador con el denominador en ambos lados. ¿Ya? ¿Para qué? Para así trabajar con el Q en el numerador. ¿Ya? Eso me está diciendo que si yo invierto la primera fracción, es decir, ahora pongo el Q arriba y el 1 abajo, debería ser lo mismo en la otra fracción de al lado, ¿no? Es decir, 64 dividido en 27. ¿Sí? Y se acuerdan que cuando teníamos algo dividido por 1 era como no tener nada abajo. Así que omitimos ese Q al cubo partido en 1. ¿Ya? Y ahora aplicamos raíz cúbica a ambos lados. Entonces me va a quedar, vamos a borrar un poco acá.
voy a aplicar raíz cúbica a ambos lados. ¿Para qué? Para deshacerme del elevado a 3 que yo tengo ahí. ¿Sí? Este raíz de 3 con el elevado a 3 se cancelan, son como si fueran inversas, ¿o no? Entonces me queda que Q, se canceló el exponente 3 con la raíz, va a ser igual a la raíz cúbica de 64 partido en 27, ¿cierto? Y por propiedades de raíz, ¿se acuerdan que la raíz me decía que si yo tengo la división de una raíz entera, yo puedo separarlos la división de cada una? Es decir, la raíz cúbica de 64 dividido en la raíz cúbica de 27. ¿Ya? Y la raíz cúbica de 64, como habían dicho por ahí, es igual a 4. Y la raíz cúbica de 27 es igual a 3. Así que, como dice Rohan, ¿ya? Y como dice Javier, Q es igual a 4 tercios. ¿Ya? Entonces, ya ahí tenemos el P y el Q. Ya nos falta solamente el R. Fíjense que el R está acá. Entonces, vamos a tener que de nuevo ocupar esta propiedad. Entonces me dice que si yo el 1/3, ese 1/3 que está abajo, lo elevo al resultado, me debería dar el argumento. Es decir, esa es la que nos va a quedar ahora con el R, ¿o no? Que la base elevado al resultado es igual al argumento. ¿Ya? Por lo tanto, el R debería ser igual a 1/3 elevado a menos 2. Y de nuevo tenemos un exponente negativo. ¿Y qué hace ese exponente negativo? Invierte esta fracción que está acá. Es decir, me deja el 3 arriba y el 1 abajo. ¿Ya? En ese caso debería ser solo 3. Y como yo ya invertí la fracción, entonces el exponente ahora cambia de signo. ¿Ya? Es decir, queda como 2. Y eso sabemos que es 9, como habían dicho por ahí. ¿Ya? Entonces ya tenemos que P es igual a 1/2, que Q es igual a 4 tercios y que R es igual a 9. Entonces, ¿cuánto va a ser la multiplicación de P por Q por R? Debería ser 1/2 por 4 tercios por 9, ¿cierto? Simplificando esto, este 2 se simplifica con el 4 de acá y me da 2. Este 3 se simplifica con el 9 de acá y me da 3, ¿cierto? Y arriba entonces me queda 1 por 2 por 3. Y eso es 6. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E, como ya han dicho también por ahí. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Recuerden que los logaritmos, esta propiedad es la más importante que ustedes... Si a ustedes les complica mucho los logaritmos, con este pequeño cambio lo pueden pasar todo a potencia. Y a veces es mucho más fácil trabajar con potencias que con logaritmos, ¿ya? Como lo acabamos de hacer ahora. Entonces les sugiero mucho que ocupen la última propiedad que ocupamos y que ojalá intenten siempre alivianar los ejercicios de logaritmos con esa propiedad de pasarlo a potencia. Ya están muy relacionados los logaritmos con los exponentes. Vamos ahora ya, supongo que vamos bien ya con los dos temas que hemos visto, que fueron números racionales y logaritmos. Espero que no haya quedado ninguna duda con esos ejercicios. Y ahora vamos a pasar a un tema que yo consideré que fue un poco más difícil, que fueron los números complejos. Ya traje un ejercicio básico. Al final de esto que estamos haciendo ahora, deberíamos hacer otro ejercicio de complejos si es que alcanzamos, ¿ya? Entonces traje este primer ejercicio que es un poco más livianito, ¿ya? Entonces me dice... Entonces sean Z1, Z2 y Z3 números complejos, ¿ya? Me dice que Z1 es igual a 2i, me dice que Z2 es igual a 3 menos i, y me dice que Z3 es igual a 2 más 4i, ¿ya? Recuerden que cada número tiene su parte real y su parte imaginaria. Por ejemplo, la parte real del Z1, si se fijan, no hay ninguna cosa sumando, por lo tanto la parte real es 0, ¿ya? Y la parte imaginaria del Z1 es igual a 2, ¿o no? Que es lo que multiplica al número i. Haciendo lo mismo con el Z2, la parte real del Z2 es 3, ¿sí? Que es lo que está sumando ahí. Y la parte imaginaria del Z2, ¿cuánto es? Es menos 1, porque hay un menos multiplicando al i, ¿sí? Javier, sí, son ejercicios del DEMRE. Son los más adecuados que podemos hacer nosotros porque al final son los tipos PSU. Y Cristian sí es la B, ¿ya? La idea acá, obviamente, es explicar de otra forma o aclararle las dudas de los ejercicios del DEMRE.
¿ya? No son todos del DEMRE del 2019, hay de distintos años, me busqué algunos de otros años, ¿ya? Y la idea es que acá vayan consultando todas esas dudas, porque los ejercicios de la PSU no son muy alejados de los ejercicios del DEMRE. Y los ejercicios del DEMRE tienen una noción bien particular, ¿ya? ¿Ya? Así que eso, vamos a hacer solamente ejercicios del DEMRE, y la idea es que ustedes acá aclaren todas sus dudas, ¿sí? Y como claro, Cristian sí es la B, como dice Matías, ¿ya? Ya, y ahí les dejo a ustedes que vean la parte real y la parte imaginaria del Z3, ¿sí? Con esos números que acaban de aparecer allá arriba. Entonces me pregunta cuánto es este valor de Z1 más Z2 por Z3, ¿sí? Entonces, antes de partir, yo quiero que se recuerden de esta tablita que está apareciendo acá. Esta que estoy encerrando en azul, ¿ya? Esta tablita es muy importante que se acuerden, ¿ya? Voy a explicarle rápidamente lo que significa esta tablita. Son la tablita de los exponentes del número imaginario i, ¿ya? ¿Se acuerdan que el número imaginario i era igual a raíz de menos 1? Entonces me dice que la primera potencia i elevado a 1 siempre va a ser i. Y fíjense esto, que si yo elevo i a 2 me da menos 1. Si elevo i a 3 me da menos i. Y si elevo el i al 4 me da 1. ¿Ya? Y estos resultados se empiezan a repetir. Esto es un ciclo. Esto no sale de estos resultados. No hay otros resultados aparte de estos 4. I, menos 1, menos i o 1. Solamente varían en esos resultados, ¿ya? Y fíjense, el i a la 5 vuelve a ser el i a la 6 vuelve a ser igual a i cuadrado, el i a la 7 vuelve a ser igual al i al cubo y el i a la 8 vuelve a ser igual al i a la 4. Se van repitiendo estas cosas, ¿ya? Y así podemos estar todo el día. Con i a la 9 vuelve a ser i a la 10 es i cuadrado, i a la 11 es i al cubo, i a la 12 es i a la 4. Y así pueden seguir literalmente con todas las potencias que ustedes se imaginen, ¿ya? Y acá está el resumen, que esto es como lo importante, y esto es lo más difícil de entender. ¿Ya? Que cualquier i, fíjense el primero, i elevado a 4k más 1, ¿qué significa ese 4k más 1? ¿Ya? Significa que si yo tengo cualquier múltiplo del 4, ese 4k significa cualquier múltiplo del 4. Si yo en el exponente tengo cualquier múltiplo del 4 más 1, ¿ya? ¿Cuáles son los múltiplos del 4 más 1? El 9, el 13, el 17, el 21, el 25, todos esos son múltiplos del 4 más un 1, ¿cierto? Porque eso es, el primero es 8 más 1, el segundo 12 más 1, 16 más 1, 20 más 1 y 25 más 1. O sea, 24 más 1, ¿cierto? Entonces, todos los números imaginarios que estén elevados a un sucesor de un múltiplo de 4, siempre van a ser igual a i, ¿ya? Eso es lo que me dice el primer cuadradito acá que estoy encerrando. Si esto es como contenido para colegio y para PSU, si a ustedes igual le entran números complejos, y esto según yo es la parte más complicada de los números complejos, las potencias. Ahora, vamos a ver qué significa i elevado a 4k más 2. ¿Qué significa el k más 2? De nuevo, significa cualquier múltiplo del 4 que yo le sume 2. En este caso, por ejemplo, el 10, ¿sí? El 14, el 18, el 22, el 26, el 30. Todos estos números son múltiplos del 4 más un 2, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es 8 más 2, 12 más 2, 16 más 2, 20 más 2, 24 más 2 y 28 más 2. Entonces, cada vez que ustedes vean un número y ustedes identifiquen que es un múltiplo del 4 que yo le sumé 2, entonces ese valor siempre va a ser menos 1. Siempre. Y vamos a ver lo otro. ¿Ya? Por ejemplo, el i elevado a 4k más 3. Siguiendo la misma lógica. El 4k más 3 es un múltiplo del 4 más un 3. Cualquiera. ¿Ya? Por ejemplo, el 11, el 15, el 19, el 23, el 27, el 31. ¿Ya? Todos esos números son múltiplos del 4 más un 3. Y cada vez que ustedes identifiquen que hay un i elevado a un 4k más 3, eso siempre va a ser menos i. ¿Ya? Siempre. Y finalmente, i elevado a 4k. Eso siempre es 1. Este 4k literalmente me está diciendo que todos los i elevado a un múltiplo del 4, da lo mismo cuál múltiplo del 4,
siempre va a ser igual a 1. Por eso están acá. El I a la 4 es 1, el I a la 8 es 1, el I a la 12 va a ser 1, el I a la 400 también va a ser 1, el I a la 4 millones también va a ser 1, y así podemos seguir todo el día. Claro, el K, como dice Víctor, puede ser 0, y si el K es igual a 0, y elevado a 0, también es 1. ¿Y por qué? Porque el 0, ya, aunque el 0 es como indirectamente es un múltiplo del 4, porque 4 por 0 me da 0, ¿sí? Entonces también el I a la 0 va a ser 1, ¿ya? Esa es la idea de esta tablita, y como les digo, es la parte quizás más complicada de esta parte de la materia, ¿ya? Identificar los exponentes de un número complejo. Vamos entonces. Tenemos que hacer, vamos con el ejercicio, ahora tenemos que hacer esa suma que está ahí, el Z1 más Z2 por Z3. Entonces, Z1 era igual a 2i, más Z2, 3 menos i, por Z3, que es 2 más 4i. ¿Ya? Recuerden que, al igual que en los números reales, la multiplicación es mucho más importante que la suma. Así que primero hay que desarrollar la multiplicación. Primero vamos a tener que multiplicar estos dos números, el Z2 por el Z3. ¿Ya? Así que vamos a dejar el 2i intacto por ahora. ¿Ya? Lo vamos a sumar al final. ¿Ya? ¿Y cómo multiplicamos esos números? ¿Cómo multiplicamos dos binomios? ¿Se acuerdan cómo multiplicamos dos binomios? El 3 con el 2 primero me da 6. Después el 3 por el 4i. Eso me da más 12i. ¿Por qué? Porque se junta el 3 con el 4 que me da 12 y mantengo el i. Después el menos i por el 2. Eso me da menos 2i, ¿cierto? Y finalmente el menos i por el 4i. Entonces, menos i por 4i, primero voy a tener un menos 4, ¿cierto? Por el menos del i y el 4 del 4i, me da un menos 4. Y como tengo un i a la izquierda y un i a la derecha, me va a generar un i al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora, de nuevo, vamos a dejar intacto todavía el 2i, ¿ya? Vamos a juntar el 6 acá. ¿Qué va a pasar con el 12i y el menos 2i? Esos dos números que están ahí, fíjense que los podemos restar, ¿o no? Y 12i menos 2i me debería dar más 10i. Voy a colocar el menos 4. Y ahora, ¿qué pasa con el i cuadrado? Según esta tablita, el i al cuadrado es igual a menos 1. Así que en vez de un i al cuadrado, ahora coloco un menos 1. ¿Ya? Según, como les digo, esta tablita. Este i cuadrado ahora pasó a ser un menos 1. ¿Ya? Así que de nuevo, voy a mantener el 2i, el más 6, el más 10 también. Y ahora, acá abajo, me generó un 4, un menos 4 por un menos 1. Y menos 4 por menos 1, menos por menos, sabemos que da más, ¿cierto? Así que más 4. Y ahora podemos sacar los paréntesis, ¿ya? Tengo 2i. Fíjense que acá voy a juntar estos dos, el 6 con el 4, porque son dos números reales que se pueden sumar, ¿cierto? Eso me da 10. Y mantengo el 10i. Y ahora sumamos los números complejos, el 2i con el 10i. ¿Ya? Mantengo el 10, el real, y 2i más 10i me da 12i. Por lo tanto, como habían dicho por ahí, la alternativa correcta es la letra B. ¿Ya? Vamos ahora a ver la parte de desigualdades, ¿sí? Entonces dice, vamos con estos ejercicios que siempre son un problema, ¿no? Esto de una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, siempre tienen pillerías, porque lo importante de estos ejercicios es casi dominar toda la materia, ¿ya? Y hay que saber separar el caso 1 del caso 2, y si no lo podemos hacer por separado, hay que intentar juntarlos, y si no, ahí hay que ver si es que se requiere información adicional, ¿ya? Esto para mí en lo personal son los ejercicios que más cuestan, así que igual yo les diría que practiquen harto este tipo de ejercicios. Son los más completos también, ¿ya? Entonces dice, se puede determinar el valor central, fíjense eso, el valor central de 3 números impares consecutivos, ¿sí? No, Juan, no se refiere al promedio, se refiere a que si yo tengo, me dice 3 números impares consecutivos, tiremos impares consecutivos al azar, 7, 9, 11, ¿cierto?
Esos son tres números impares consecutivos. Bueno, no, en verdad, Rohan, creo que sí, el valor promedio, pero más que, o sea, justamente, efectivamente el 9 va a ser el promedio, pero claro, velo más como la mediana, ¿ya? Es el valor que está al medio de los tres. De coincidencia, si ustedes le sacan el promedio de esos números, les va a dar 9, ¿ya? De coincidencia. Pero la idea es que el valor central es que si yo ordeno los números, tome justo el que está al medio, como dice ahí al final, el nombre que no lo puedo leer bien, la mediana. Simón, no necesariamente, porque fíjate que las alternativas nunca me dicen, me dicen el valor de i, me lo muestran en la alternativa. En todas las alternativas hay un i, entonces no hay que cambiar el valor de i por raíz de menos 1. Hay que dejarlo como i nomás. ¿Ya? Ya, entonces el número central debería ser el número del medio si nosotros ordenamos estos tres números impares consecutivos. Es decir, en ese ejemplo que noté sería el 9. Podemos ver el 15, el 17 y el 19. Entonces el valor central debería ser el 17. Dice, entonces se podrá determinar ese número central, ese impar que está al medio, si se sabe la suma de ellos es. Ya, y acá hay dos casos. Entonces lo primero que voy a hacer, está apareciendo en pantalla, voy a suponer que el n, un número cualquiera n, ustedes le pueden llamar x o como quieran llamarle, si un n, vamos a decir si n es el número impar central de los tres, es decir, si yo ordeno los números, el n va a ser el que está acá, ¿ya? Al medio. Es el que yo medí. Ustedes pueden darse cualquier otro número, incluso si quieren pueden darse el de un extremo a la izquierda o el del extremo a la derecha. Yo preferí darme el n justo que sea el impar del centro, ¿ya? Y no hay necesidad tanto de ponerle que sea 2n más 1. Yo estoy diciendo que n es un número impar, ¿ya? Así que lo tengo que tener en consideración que al final del día me tiene que dar un número impar, el valor n. Entonces, ¿cuánto sería? Fíjense que los dos ejemplos que yo había dicho, 7, 9 y 11, por ejemplo. Yo tomé que este es el n. Entonces, ¿qué pasa con estos dos de los extremos? En referencia al n. Entonces me dice, entonces los otros dos, fíjense que si yo considero que el n es el número del medio, el impar que está a la izquierda debería ser, cuidado Rohan, debería ser n-2, porque es el impar que está a la izquierda. Si yo considero n-1, me daría el par que está a la izquierda, o el par que está a la derecha. Pero estoy considerando el impar. Como yo estoy considerando el impar, me tengo que devolver dos casillas. Así que el impar de la izquierda debería ser n-2, ya que lo voy a colocar acá. ¿Y qué pasaría con el impar de la derecha? El impar de la derecha debería ser n+2, ¿cierto? Porque también me tengo que mover dos casillas, ¿sí? Así que ahí están los tres números impares consecutivos. n-2, n y n+2, ¿ya? Entonces vamos con el enunciado 1. Vamos a hacerlo por separado. Entonces el enunciado 1 me dice que la suma de ellos tres, a lo más, es 75, ¿ya? Entonces me dice que si yo sumo el n-2 con el n y con el n+2, que son los tres números impares consecutivos, eso a lo más es 75. No me dice cuánto es a lo menos, ¿ya? Me dice que a lo más, es decir, tiene un tope superior. No puede pasar de los 75. Pero, como me dice a lo más 75, también tengo que incluir el 75. Por eso le pongo el mayor, el menor igual. O mayor igual, como dependiendo de dónde lo están mirando, ¿ya? Pero por eso le pongo que esa suma es menor o igual a 75, ¿ya? Vale, la definición de número impar es la que está diciendo Brian allá abajo. Eso de 2n+1 con un n entero, ¿ya? Pero la definición de número impar es que yo lo puedo escribir como 2k más 1 con k perteneciente a los enteros. Cualquier número de ese estilo. Cualquier número de ese estilo es impar. Y como dice Brian, ustedes pueden haber hecho el ejercicio con el 2k más 1, el 2k más 3 y el 2k menos 1 a este lado. También les tiene que funcionar, ¿sí? Así como dice Brian ahí al final, ¿ya? Y sí, como les decía, cuando les dicen a lo más, es porque tiene que ser ese número hacia abajo. Es decir, puede ser el 75 y también puede ser cualquier número menor al 75, ¿sí? Entonces por eso yo le pongo el mayor igual, ¿ya? ¿Y cuánto me da esa suma si yo sumo estos tres números?
fíjense que el menos 2 y el 2 se me cancelan, ¿o no? Y me queda solamente n más n más n. Y n más n más n, sabemos que es 3n, ¿o no? Entonces yo quiero que 3n sea a lo más 75. ¿Y qué está haciendo ese 3? Ese 3 que está multiplicando al n, como es positivo, yo lo puedo pasar dividiendo, la desigualdad no me va a cambiar de lugar. ¿Se acuerdan que cuando yo dividía por un número en una desigualdad, tenía que fijarme en el signo? Y si era positivo, la desigualdad no cambiaba. Entonces ese 3 que está multiplicando al n va a pasar dividiendo, y como es positivo, no me afecta la desigualdad, ¿ya? Y me queda 75 partido en 3. Y 75 partido en 3, como alguien dijo por ahí, pero lo borraron, me da que n es menor o igual a 25. Es decir, este número, el central, es a lo más 25, ¿ya? Y como habíamos dicho que el n tenía que ser impar, y a lo más es 25, entonces el n puede ser cualquier número impar de todos estos, ¿o no? Puede ser el 1, el 3, el 5, el 7, sucesivamente el 23 y el 25, ¿cierto? Eso me dice que el n es menor o igual eso me dice que sea menor o igual a 25. No, chicos, no es la C, así que sigan intentando, ¿ya? Entonces fíjense, con estos datos, con el ejercicio 1, yo no pude deducir cuánto era el n, porque me dio todo este conjunto de posibilidades para el n, porque lo único que le pido al n es que sea menor o igual a 25. Por lo tanto, ya puedo borrar la 1 por sí sola, y también puedo borrar la d, ¿cierto? Porque con la 1 no fue suficiente. La 1 me dio todos esos valores, y yo quiero determinar cuál es el valor específico de n, y ahora yo no lo obtuve. Yo obtuve muchos valores que pueden ser de n. El 1, el 3, el 5, el 7, el 23, y así sucesivamente. ¿Ya? Así que vamos a borrar esto. Y vamos a ver qué pasa con el 2. Entonces 2. Ahora me dice que la suma de ellos es a lo menos 63. Entonces ahora el 63 está por debajo, ¿no? Es decir, esto me está diciendo que el 63 es el tope inferior de la suma, ¿cierto? ¿De qué suma? De los 3 números impares consecutivos, ¿ya? De n-2, de n y de n más 2. Y también mayor o igual, porque recuerden que hice a lo menos, entonces tengo que considerar el 63. ¿Sí? Y de nuevo, ¿cuánto me da esta suma de estos 3? Lo habíamos dicho arriba que me da 3n, ¿o no? Así que esto me da que 63 es menor a 3n. Dividiendo ese 3, de la misma forma que lo hicimos arriba, me da que 63 partido en 3 es menor o igual a n. Y 63 dividido en 3 sabemos que es 21. Así que me dice ahora que el n es mayor o igual al 21, ¿cierto? Pero que el n sea un impar mayor o igual al 21, me está diciendo que puede ser o el 21, o el 23, o el 25, o el 27, el 29, y así hasta el infinito con todos los impares. Porque me dice que el n es mayor o igual al 21, ¿cierto? Recuerden que ahora estamos viendo las dos por separado. El 2, nos olvidamos del ítem 1. Estamos viendo solamente el ítem 2 por separado. Entonces el ítem 2 por separado me da todo este conjunto para el n. Entonces tampoco me sirve. Así que la 2 por sí sola también se borra. Y ahora, ¿qué pasa si juntamos estas dos, el 1 y el 2? ¿Qué pasa si las juntamos? Entonces, para juntarlas, me está diciendo al final que el n va a tener que ser mayor o igual al 21, que fue lo que me dijo el ítem 2, y el ítem 1 me dijo que el n era menor o igual al 25. Así que si junto esas dos, me da que el n está entre 21 y 25. Pero si el n está entre 21 y 25, ¿qué números impares pueden ser? Puede ser el 21, el 23 o el 25 también. Y de nuevo tengo más de un valor para el n. Como tengo esos 3, no me sirve de nada, por lo tanto, es la letra E como habían dicho. Se requiere información adicional. Porque me dice que ambas me decían que es a lo más 75. Cuando te dicen que a lo más, por ejemplo, si uno va a comprar pan y la mamá o el papá le dice, hijo, trae a lo más 5 panes, es porque pues te está dando permiso para que traiga los 5 panes, ¿o no? Es decir, puedes traer tu límite superior. Como también te dice trae a lo menos 3 panes, es porque puedes traer 3 o cualquier número mayor al 3. Entonces por eso yo incluyo ambos extremos, porque es a lo más 75, es decir, sí incluye el 75, y a lo menos 63, sí incluye el 63. ¿Ya?
Véanlo, siempre que ustedes se pregunten estas cosas, inténtenlo pasar como un lenguaje de la vida cotidiana, como les digo el ejemplo de ir a comprar pan. Ya, si ustedes le dicen traiga lo más tanta cantidad de cosas, es porque te están dando el permiso para que traigas esa cantidad máxima de cosas. ¿Ya? Deberían, no sé, si quieren decir que no incluyen el 75, yo diría a lo más 74, por ejemplo. Ahí eso sería bastante razonable, ¿o no? Si es que no quiero incluir el 75. Pero ahí tendrían que tener un poco cuidado con las palabras. Pero siempre a lo más y a lo menos sí incluye los extremos. ¿Ya? Pero si no te lo quieren incluir, yo creo que te podrían... Por ejemplo, si no quieren incluir el 75, yo pondría que a lo más sean 74 entonces, para no incluir el 75. ¿Ya? Pero es un poco algo más de lenguaje, que estoy un poco más alejado de eso. ¿Ya? De la gramática no es mi fuerte. Ya, entonces vamos con el ejercicio 5. Me dice, dada la ecuación x cuadrado más 6x más 17, ¿ya? Igual 0. Recuerden que toda ecuación cuadrática, ¿se acuerdan que tenía que estar igual a 0? O si no, no podía yo decir que era una ecuación cuadrática. Entonces dice, ¿qué número real m, ya, un número real m, debe sumarse a ambos lados de la igualdad? Es decir, de esta igualdad entera, ¿ya? A esos dos lados de la igualdad, a la izquierda y a la derecha, le tengo que sumar ese valor m. Entonces dice, ¿qué número real m debe sumarse a ambos lados, es decir, al lado izquierdo y al lado derecho, para completar un cuadrado de binomio? ¿Ya? En el lado izquierdo, ¿ya? Es decir, en este lado, el lado de la como ecuación en sí, yo tengo que ahí completar un cuadrado de binomios. Tengo que formarme un cuadrado de binomio, ¿ya? Y después me preguntan por las soluciones, ¿ya? Pero vamos a ver qué tenemos que hacer. Entonces, esto de completar un cuadrado de binomio en el lado izquierdo, es que yo tengo que formar algo de este estilo, ¿o no? De x más p elevado a 2, ¿ya? Y hay que encontrar cuál es ese p, pero también en ese camino de encontrar el p, vamos a encontrar el m que nos piden, ¿ya? Pero la idea es que al lado izquierdo, es decir, a este lado que yo estoy encerrando, yo eso lo tengo que dejar escrito como algo de esa forma de x más p todo al cuadrado, ¿ya? Si me sobran números, los tengo que tirar hacia el lado derecho, pero la idea es dejar un cuadrado de binomio perfecto, ¿ya? Y recordemos que un cuadrado de binomio de esa forma de x más p al cuadrado yo lo podía expandir de esta forma que está apareciendo acá, ¿o no? ¿Sí? El cuadrado del primero más 2 veces la multiplicación de x y de p más el cuadrado del segundo. Entonces tenemos que recordar eso. Entonces la idea va a ser buscar esto, ¿ya? Va a ser buscar esa expresión de x cuadrado más 2xp más p al cuadrado. Y una vez que nosotros encontremos esta expresión, la vamos a transformar en la que está acá arriba, ¿ya? Pero lo primero entonces va a ser encontrar, voy a borrar acá y lo voy a rayar con naranjo. Lo primero va a ser encontrar una expresión de este estilo, ¿ya? Para así después pasar a algo de este estilo. Claro, como dice Sofía, se tendría que restar al 17. Hay que ver qué número tenemos que restarle al 17, ¿ya? O sumarle negativamente, ¿ya? O positivamente a lo mismo. Hay que ver qué número hay que sumarle o restarle al 17, dependiendo del signo, para que me dé un cuadrado de binomio perfecto, ¿ya? Entonces, vamos a tomar la expresión que teníamos, ¿sí? X cuadrado más 6x más 17. Eso estaba igualado a 0, pero antes de igualarlo a 0, no, tampoco es la C. Sigan intentando, ¿ya? Pero están cerca. La C es la más cercana que hay, antes de la correcta. Entonces, fíjense, voy a escribir la expresión esta de nuevo, pero voy a cambiar este 6x. Este 6x lo voy a intentar escribir como este número, porque el 6x se supone que es este término naranjo que estoy encerrando, ¿no? El que va al medio, ¿sí? ¿Y de qué forma lo podemos escribir ese 6x? Lo puedo escribir como 2 por x. ¿Y qué le falta a ese 2 por x para hacer un 6x? Le falta un 3, ¿o no? ¿Sí? Tampoco es la A. ¿Ya? Siguen intentando todavía, ¿ya? Pero ¿se entendió lo que acabo de hacer? Yo solamente escribí el 6x que está acá, lo voy a intentar escribir como el término que está acá al medio. Entonces lo tengo que desglosar, ¿sí? Ahí Freddy tiene la alternativa correcta, es la letra E, ¿ya? Tengo que desglosar ese 6.
¿De qué forma? Lo tengo que desglosar de la forma del rectángulo. Sí, es la E. Freddy tiene razón, es la E. Tienen que intentar ese 6x desglosarlo de la forma 2 por algo por algo. ¿Ya? ¿Y de qué forma yo puedo escribir ese 6x como 2 por algo, como 2 por x por 3? ¿Sí? Y el 17 queda ahí dando vueltas, ¿cierto? Y ahí es igualado a 0. Ya, ¿se entendió lo que hice acá? Quiero saber eso, si se entendió bien. Porque esto es el primer paso para encontrar un cuadrado de binomio. Si ustedes entienden este paso que yo acabo de hacer, ya tienen la mitad del ejercicio casi resuelto. Entonces, como yo les digo, ya tenemos casi la forma. Pero ahora fíjense que voy a hacerle caso al ejercicio. Me dice que hay que sumarle m a ambos lados de la igualdad. Entonces, a esta igualdad, yo a ambos lados le voy a sumar m. Al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Ya? Entonces, me va a quedar sumando m a ambos lados. Al lado izquierdo me debería quedar la misma expresión que yo tenía, más un m. Y ese igual 0 que yo tengo, a ese también le sume 0. O sea, también le sume m. Entonces me queda un m al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Sí? Algo que se ve de ese estilo. Entonces recuerden, nosotros estamos buscando algo de esta forma. Entonces esa forma la voy a hacer aparecer acá abajo. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá tengo x cuadrado con x cuadrado. Genial. Acá tengo un 2 con un 2. Perfecto. Acá tengo un x con un x. Y acá empezó lo bueno. Acá tengo un p y un 3. Y acá tengo un p al cuadrado y un 17 más m. Entonces, siguiendo esas burbujitas naranjas que yo encerré, me está diciendo que el p es igual al 3, ¿cierto? Y que el p al cuadrado es igual a 17 más m. ¿Sí? Porque se supone... ¿Por qué hice eso? ¿Ya? Porque se supone que de acá... Fíjense que el ejercicio me dice qué número real m debo sumar para formar el cuadrado de binomios. Entonces, antes de formarme el cuadrado de binomios, tengo que sumar ese m. Antes de... ¿Ya? Y una vez que yo ya sumé el m, ahora yo recién puedo empezar a formarme mi cuadrado de binomios. No, p al cuadrado, fíjate que p al cuadrado es 17 más m, no 17. ¿Ya? Porque como les digo, una vez que este rectángulo que está en naranjo, este que está acá, yo ahora ese rectángulo el naranjo lo tengo que intentar formarme como... O sea, de ahí de ese rectángulo naranjo tengo que formarme mi cuadrado de binomios. Una vez que yo ya sumé el m. ¿Ya? Entonces, como le iba diciendo, siguiendo las burbujitas, el x cuadrado está con su x cuadrado. El 2 está con el 2. El 3 está con el 3. O sea, el x está con el x. El p está con el 3. Y al p al cuadrado le tiene que asignar todo lo que sobra. Que en este caso debería ser el 17 y el m. ¿Ya? Entonces... Si p es igual a 3, ¿cuánto debería ser p al cuadrado? 9, ¿o no? Entonces me queda que 9 es igual a 17 más m. Y ahora, si nosotros hacemos si resolvemos este cuadradito azul, tirando el m hacia un lado, me dice, como están diciendo por ahí, que m es igual a menos 8. Entonces ya encontramos el m. Entonces, puede ser la letra E o la letra C. Entonces, omitimos todas esas. ¿Ya? Entonces... voy a borrar acá. Voy a reemplazar ese m que acabo de encontrar, lo voy a reemplazar acá y acá, en esos dos circulitos azules que yo encerré. Entonces me va a quedar esta misma expresión, la copié acá abajo, va a ser igual menos 8 y tiene que ser igual a menos 8 también, ¿cierto? Y ahora, ¿cuánto me da esto? El 17 menos 8 debería ser 9, ¿o no? Así que la expresión me queda x cuadrado más 6x más 9, y eso también es igual a menos 8. Y ahora acá tenemos un cuadrado de binomios perfecto. ¿Sí? ¿Cuál cuadrado de binomios? Este que está apareciendo ahí abajo. El x más 3 al cuadrado, ¿cierto? Y eso es igual a 8. A menos 8, perdón. ¿Y eso puede pasar en los números reales? ¿Puede que un número al cuadrado me dé igual a menos 8 si es que estamos trabajando con reales? No, esto no puede ser. Esta igualdad acá abajo no puede ser en los reales. No en reales. ¿Ya? Como un número al cuadrado no puede ser igual a menos 8 en los reales, entonces la solución no tiene soluciones reales. Por lo tanto, la letra E. ¿Ya? Entonces este va a ser el último que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces me dice, vamos a ver el área de funciones. ¿Ya? No, Freddy, como alguien dijo por ahí, creo que Madeline, vio que el discriminante era menor a 0. Entonces, también los puedes ver con el discriminante. ¿Te acuerdas que si el discriminante era negativo, entonces no habían soluciones reales?
ustedes pueden volver a esto, pueden desarrollar esto, ¿ya? O pueden incluso partir al tiro de acá. Esto, si a ustedes le calculan el discriminante a esa ecuación de allá arriba, al tiro les va a dar que es menor a 0. ¿Ya? Al tiro, entonces al tiro ustedes pueden haber visto que eran las dos últimas, la D o la E, porque esas son las únicas dos que no tienen soluciones reales. ¿Ya? Roan, faltan 2 clases más y vamos a ver probabilidad y todo el área de estadística. ¿Ya? Pero aún falta ver transformaciones isométricas y una clase más de ejercicios. Ya, vamos con el último ejercicio entonces, como le iba diciendo. Dice, en un cuadrado, la mitad de la medida de la diagonal es P. Ya, fíjense eso. La mitad de la medida de la diagonal es P. Dice, ¿cuál de las siguientes funciones describe el perímetro del cuadrado en función de P? ¿Qué significa en función de P? Tal como salen todas las alternativas ahí al lado. Cuando me dicen en función de algo, yo tengo que intentar dejar solamente ese algo como variable. Y todos los demás ojalá que sea número. ¿Ya? Cuando me dicen en función de P, yo tengo que encontrar el perímetro expresado como números y un P. ¿Ya? Entonces lo primero que voy a hacer, voy a dibujar un cuadradito acá. ¿Ya? Con su diagonal. Sabemos que recuerden que los cuadrados tienen todos los ángulos de 90. Y voy a decir lo que va a salir acá. Que X son los lados y que la diagonal mide D. ¿Sí? Entonces fíjense que lo primero que sabemos es que si este es el cuadrado, ¿cuánto es el perímetro? Recuerden que es la suma de todos sus lados. Entonces el perímetro debería ser 4X, ¿cierto? Entonces lo primero que voy a hacer es que hay que dejarlo en función de D. Voy a escribir el perímetro en función de D y luego en función de P. ¿Ya? Porque me dice, fíjense lo que me dicen ahora. O sea, me decía el ejercicio, que P era la mitad de la diagonal. Entonces, si logro escribir el perímetro en función de D, después lo voy a poder escribir en función de P rápidamente. ¿Ya? Entonces, por Pitágoras, voy a encontrar una relación entre X y D. ¿Ya? Y ahí tenemos un triángulo rectángulo, justo acá. ¿Cómo era la fórmula de Pitágoras? Cateto al cuadrado, en este caso X, más cateto al cuadrado, el otro X, es igual a la hipotenusa al cuadrado, en este caso D. ¿Sí? X cuadrado más X cuadrado, yo lo puedo juntar en 2X cuadrado, y eso sigue siendo igual a D cuadrado. Ahora aplicamos raíz a ambos lados, y me queda que raíz de 2 por X cuadrado, y acá se cancela al lado derecho, la raíz con el 2, y me queda D. ¿Qué pasa con esa raíz de 2 por X cuadrado? Yo lo puedo separar en dos raíces distintas, en raíz de 2 y en raíz de X cuadrado, y eso es igual a D. Y ahora, ¿qué pasa de nuevo? Esta raíz se cancela con el exponente. Así que me queda 2, o sea, raíz de 2 por X es igual a D, ¿cierto? Finalmente, paso el raíz de 2 dividiendo, así que me queda que X es igual a D dividido en raíz de 2. Camila, ojalá, porque fíjate que nos dicen en función de P, y el P es tan lineal, ¿no? Y si hubiera sido P al cuadrado, quizás no hubiera sido necesario sacar raíces, ¿ya? Pero todas las alternativas tienen el P sin al cuadrado. Entonces lo ideal ojalá es trabajar con ninguna potencia al cuadrado, ¿ya? Entonces también lo ideal sería aplicar raíz, ¿sí? Ya, pero ¿se acuerdan que cuando quedaban raíces abajo en el denominador era un poco feo y multiplicábamos y dividíamos por el mismo denominador? ¿Ya? Y multiplicábamos hacia el lado. Entonces, D por raíz de 2 me da que D raíz de 2. Y denominador con denominador, raíz de 2 por raíz de 2, sabemos que es 2. Así que acá encontramos el X en función del D. El X es igual a D raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Por lo tanto, el perímetro que habíamos dicho que era 4X, ahora va a ser 4X. Y esto también es igual a X, es decir, va a ser 4 por D raíz de 2 partido en 2. ¿Sí? Ese X que estaba acá, yo lo cambié por el X nuevo que acabo de encontrar. Y me arrojó eso. Y acá se simplifica el 4 y el 2, ¿o no? Me da un 2. Y me queda 2D por raíz de 2. Pero eso está escrito en función de D.
Ahora tengo que pasar la función de P. Y ahora, ¿qué me decía esto rojo que estoy apuntando acá? Me dice que la diagonal dividido en 2 es igual a P, ¿cierto? De otra forma, yo puedo decir que D es igual a 2P, ¿o no? Pasando el 2 que está dividiendo, lo paso al otro lado y me queda 2P. Entonces, ahora, este D, yo lo voy a reemplazar por este D, ¿sí? Entonces me queda 2 por D, que en este caso es 2P, por raíz de 2. Y si multiplicamos esto, 2 por 2 me da 4, mantengo el raíz de 2 y dejo el P. Ya, lo único que hice fue en este último paso es juntar estos 2 por 2 y me dio el 4. El raíz de 2 lo dejo como raíz de 2 y el P lo dejo como P. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Y ahí hemos terminado ya con los ejercicios de hoy, ¿sí? Como les digo, va a quedar un ejercicio pendiente. Yo creo que lo deben tener ustedes en el PDF que está subido en la página. Ya es de complejos, como había dicho. Y vamos a intentar hacerlo en la próxima clase de ejercicios, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy. Espero que no haya quedado ninguna duda. Si tienen dudas con respecto a la materia, pueden intentar escribirla quizás en los comentarios de YouTube de esta clase cuando la suban, ya que va a ser como en un par de días, ya que claramente va a ser esta semana, ¿ya? Pero ojalá en la página de YouTube, que yo a veces usualmente la leo para ver si tienen dudas, si tienen dudas con alguna materia de números reales o de la primera parte antes de geometría, ojalá la escriban ahí en el canal, ¿ya? Que es el único lugar donde yo puedo ver sus comentarios más directamente, ¿sí? Así que eso, espero que haya quedado bien claro estos 6 ejercicios cortitos que hicimos, ya no fue mucho, la próxima semana vamos a hacer más de geometría. Y eso, que tengan muy buena semana, éxito en todos los estudios y nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Que estén muy bien.